hay que destacar su participación durante décadas, difundiendo la historia, la evolución, el origen y la evolución de nuestras líneas limítrofes. Y particularmente, señor embajador, yo tengo en la memoria muy viva que eso lo vivió el comandante Sosa Castillo, que era a la sazón ayudante personal del señor secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, el teniente general José Miguel Soto Jiménez, cuando en el Banco Central, en el 2003, nosotros organizamos como Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas, hoy Ministerio de Defensa, el seminario La Frontera, prioridad en la agenda nacional del siglo XXI. Y yo pienso que la frontera nos está dando dolores de cabeza desde cuando Osorio hizo los desalojos o despoblaciones de 1605 y 1606. La frontera nos ha permitido tener esa autopercepción, ese sentido de diferenciación, primero nosotros como españoles, y luego ya definido como República Dominicana, donde se constituyó el Estado-Nación. En esa frontera vamos no solamente a desarrollar lo que se llamó la Guerra Dominico-Haitiana 1844-1856, sino que hay episodios que marcaron nuestra memoria histórica, nuestra percepción de las diferenciaciones, como fue el acontecimiento de 1691, el 21 de enero de 1691, en la batalla de la Limonada, en esa danza de las lanchas que hizo posible demostrarle a los franceses que los criollos, ya definidos como dominicanos, como lo señalan los sacerdotes de la Orden de los Dominicos, en un documento fechado en 1632, ya se definía el gentilicio de dominicanos. Y en ese documento, los curas de la Orden de los Dominicos le escribieron a sus superiores en España definiéndole de la familia dominicana que los dominicanos teníamos una gran vocación mariana por Nuestra Señora de la Altagracia, a cuyo honor dedicaron la victoria de las armas en ese 21 de enero de 1691. En 1692, el machete con que decapitamos a David de Coucy, el gobernador francés, junto a cerca de 400 soldados, fue depositado para conmemorar el primer aniversario de la victoria de las armas criollas, dominicanas, españolas, al pie de la Virgen de Nuestra Señora de la Altagracia, en la iglesia colonial de San Dionisio de Higüey. Ese machete glorioso que iba a escribir otras páginas cuando después de la victoria en Paluncabo, con él decapitamos a Ferrand, al gobernador francés a quien derrotamos en Paluncabo. Con ese machete el general Pedro Santana, ese machete lo usó el padre de Pedro Santana para decapitar a Ferrand. Con ese machete al cinto, el general Pedro Santana emprendería todas las acciones como amuleto y como uso de guerra en el ejército expedicionario sur, coronándose de gloria, que después participó. Pero no es el caso de juzgarlo, es el caso de ponderar el esfuerzo de las generaciones que nos precedieron, el esfuerzo de nuestros antepasados,
que regaron con sangre el territorio para delimitar con la decisión inquebrantable de que no pasarán. Bienvenido, embajador Pati Andino. Parece que tengamos necesidad de micrófono, porque yo creo que yo hablo un poquito ruido y se oye. Se oye por allá por los filos. Déjenlo ahí que algo hace. Déjenlo ahí, no se preocupe. Pero coge la onda sonora suya. Exactamente, exactamente. Bueno, señores, yo estoy más que complacido de que me hayan invitado a empezar. Más que complacido, ¿por qué? Porque voy a compartir con mis hermanos, con los guardias. Yo fui guardia. Y en el tiempo que yo era guardia, la cosa era un poquito diferente. Pero al fin y al cabo, eran los cuartelistas montos de aquí. Entonces, por eso yo testimonio mis gracias por haberme, coronel, invitado a participar con usted en este momento. Nosotros vamos a hablar hoy de la frontera dominico-haitiana. Lógicamente, la frontera y eso tiene necesariamente que estar. No, yo se la bajo un poco. Sí, ahora vamos peor, ¿no? La frontera dominico-haitiana, pudiéramos decir que tiene sus orígenes, o nosotros vamos a comenzar a hablar desde el año de 1678. Cuando se firmó el Tratado de Paz de Nimega entre las potencias francesas y españolas. ¿Por qué nosotros partimos de ese punto? La charla que vamos a hablar. Partimos de ese punto porque en el año de 1678 se estableció el primer signo de división en la isla de Santo Domingo. ¿Cuál fue ese primer signo de división que se estableció como frontera, diciendo esto es para los franceses y esto es para los españoles? 1678. Bueno, fue un río llamado Rebou y se pronuncia Rebou. Realmente eso funcionó debidamente. No, aquello era un desastre. Los franceses por penetrar hacia la parte este y los españoles por evitar esa penetración. Entonces ahí lo que había era, todos los días había un problema en ese país. Al extremo de que hoy, cuando se hace una trifroca que tira chip y que tira piedras y cosas de esas, apelamos al nombre de ese río. Todo el mundo sabe aquí los orígenes del Rebú son ese río Rebú que hoy se llama Río Iwí. De ahí viene esa palabra Rebú. Eso no funcionó absolutamente. 1668. En 1697, nueva vez las potencias francesas y españolas se unen y elaboran lo que se llama el Tratado de Paz de Ryswick, un tratado muy controversial. Y cogió el documento ese, el Tratado de Ryswick, y lo leyó de punta a punta en latín. Y cogió el mismo aquí y dijo, mire, los franceses se metieron porque se metieron, pero no porque lo autorizó ese tratado. Ese tratado yo lo leí de punta a punta, y ese tratado en ningún caso trata ese caso. No lo trata. De modo que no, los franceses se metieron a hacer a ellos, y se metieron y se quedaron. 1600, ahí comienzan los problemas entre Francia y España, entre los
habitantes de la isla, que tenían choque frecuente porque no se definía bien qué era aquello y qué era lo otro, ni qué era esto y qué era lo otro, no. Hasta que en 1764, el gobernador de la parte española, llamado Manuel Aslor y Díez, le escribe una cartita a la corona y le dice: mira, si no establecemos una frontera aquí, no vamos a ponerle límite a los franceses. Es que se están metiendo como quieran. Vamos a hacer algo con relación a eso. Eso fue en 1774. En 1761, la corona nombra a un gobernador que tiene experiencia en asuntos de frontera. Y tan pronto ese gobernador pisa aquí en 1761, busca la manera de comunicarse con la contraparte francesa. Y dice: mira, esta situación que nosotros tenemos que resolverla de alguna manera, porque hay choque frecuente en la frontera entre franceses y españoles, y eso no puede continuar. Y siguieron hablando y hablando, y en 1773, en San Miguel de la Atalaya, 1776, en San Miguel de la Atalaya, que era un pueblo de clara toponimia española, se juntaron los franceses y los españoles y determinaron hacer una frontera. Y establecieron una frontera que comienza en la desembocadura del río Dajabón, en el Océano Atlántico, y que concluye en la desembocadura del río Pernales, en el extremo sur de la suroeste. Además de eso, se colocaron pirámides. Desde la 1 hasta la 221, ya que era una frontera completa, con su pirámide y con todo su cosas. Mira, si en lo que yo estoy hablando a cualquiera de ustedes se le ocurre hacer una pregunta, o lo que sea, levante la mano, que paramos lo que estamos diciendo y le ponemos atención a su pregunta y la analizamos y después seguimos. ¿Están de acuerdo? Bien. Bueno, eso fue el 29 de febrero de 1776 que esa gente se junta en ese pueblo que yo le dije, que ahora es San Miguel. San Miguel se juntan y conversan y comienza la conversación. Y efectivamente sale de ahí, de esa conversación, una frontera con 221 pirámides. Las pirámides, lógicamente, no eran como las concebidas en 1901, no eran diferentes, completamente diferentes. Eran peñones grandes que no se podían mover y le pegaban una pinturita que decía España y por otro lado decía Francia. Y esa era la línea de demarcación, y eso era lo que había. Había frontera, no hay ningún tipo de duda. Los franceses sabían lo que era Francia y los españoles sabían lo que le correspondía a ellos también. Si siguen las cosas, marchando relativamente bien. Pero llega el año de 1795 y hay una firma de un convenio que es el Tratado de Paz de Basilea, por medio del cual España cede a Francia toda la parte este de la isla de Santo Domingo. Mire, yo no me paro en ciertos detalles, o no abundo en ciertos detalles, porque nosotros llegar a la frontera de hoy, incluso analizar el muro, eso es lo de nosotros. Yo le estoy haciendo el recuento, pero ustedes tienen que ser un poquito consecuentes conmigo y pasarme esas cositas que yo vuelvo. Eso es un buen conversatorio. Exactamente, eso se lo pido, por favor, porque donde queremos llegar es a la frontera. Bueno, los
los franceses ahora son dueños de la isla de Santo Domingo. Ellos son los que mandan en la isla de Santo Domingo. Pero ¿qué ocurre? Que la situación política de Francia no le permitía a Francia tomar inmediatamente posesión de la parte este de la isla de Santo Domingo. Se lo impedía que tomara posesión, pero él mandó personas para que trataran y fueran negociando el cambio que se iba a llevar a cabo. Bueno, en el año de 1776 se reúnen, elaboran los planos fronterizos, figuran las pirámides, que son 221, y esos planos, hicieron 2 planos aquí y 2 planos en Aranjuez, eran 4 planos, y esos 4 planos se distribuyeron así, uno a España, uno a Francia, uno a la colonia española y uno a la colonia francesa. Bueno, a nosotros nos quitan de desorganizado y esa cosa, pero parece ser que el único plan original que existe de Aranjuez, nosotros fuimos a España a investigar eso. Y de España lo comunicamos con nuestra hermana en Francia. Parece ser que nadie tiene esa documentación. La única documentación de esa, la original, está en los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, un poquito deteriorado. Nosotros fuimos a España precisamente y conversamos con un experto en reconstrucción de ese tipo de... Ajá. Fuimos allá y parece ser que no existe. Ellos dicen, bueno, no, en la Segunda Guerra Mundial, cuando se están cambiando, fundando ciertas y determinadas cosas, ¿no? Eso parece que se extravió. Tienen el documento original ¿cómo se llama?, del tratado, pero no tienen los planos. Los 50 planos y una hoja de ensamble, eso están aquí en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pues nosotros fuimos allá y negociamos la reparación, pidieron 75.000 euros, demasiado bueno. Entonces, bueno, aquí se lo encontraron mucho, porque dijeron que no. Pero yo lo hubiese mandado a hacer, lo hubiese mandado a restaurar. Y entonces aquí hay un centro mica y una cosa de esa, y yo recomendé, con el respeto que me merecen esos técnicos, que no pusieran eso, tú sabes, ¿no? Sino en manos de gente reconocida, porque es una lástima, es una pena que un documento de un valor histórico de esa naturaleza venga o crece con su peso. No, eso no. Bueno, el caso es que eso no se hizo. Pero el plano, si ustedes quieren verlo, cualquiera que tenga curiosidad, va al departamento, a la Dirección de Asuntos Haitianos, y allá está. Bien conservado. Tiene 2 hojas de plano que realmente no están muy buenas, pero están allá y están bastante bien conservadas. La hoja de ensamble y las 50 hojas de los mapas y una hoja de ensamble, eso está. Así es. Bueno, entonces, todo eso está ocurriendo en 1777, etc. No, ya estamos en 1804, cuando los haitianos ocupan la parte este y es todo francés. En 1804 sucede eso. Entonces, en 1801, comandante, que fue en no, 1801, ya pasamos en 1806, que es... Salines de 1802, 1804, Petión y Cristóbal. 1804, no, 1804 sí, ciertamente. No, en 1801, Toussaint Louverture va a reclamar
al teniente coronel Joaquín García Moreno, que era el gobernador de la parte este, la entrega de lo que ellos heredaron, de la parte este. Y ese señor le entrega formalmente a Toussaint todo lo que es la parte este. Y Francia se queda como única dueña de la isla de Santo Domingo. Así es. Así es. En 1808, 1804 es la independencia haitiana, en 1804, y coge la presidencia de aquí Jean-Jacques Dessalines. Y al año de Jean-Jacques Dessalines ser el presidente de la República, dice que no debe quedar ningún francés en la isla y arranca para Santo Domingo a tratar de eliminar el último reducto francés que estaba escondido, ¿no? Pero hay un término militar bonito, ¿no? La ciudad amurallada de Santo Domingo. Ahí estaba Luis Ferrand con el resto de franceses que pudo traer. Que ya que salimos en el 5, arranca para Santo Domingo con el propósito de barrer completamente a Luis Ferrand. ¿Qué ocurre? Cuando las tropas haitianas llegan, le tienden un cerco a las tropas francesas. Pero en eso, un grupo naval que está haciendo maniobras en Martinica, la Martinica, salen una cantidad de barcos grandes, como 5 fragatas, barcos pequeños y eso, y ven la bandera francesa flotando en este espacio, aquí en la fuerza, que era como esto se llamaba, la Torre del Homenaje. Entonces desprenden un barquito pequeño, van allá y se enteran de la situación que está atravesando el General Ferrand. Entonces esa gente descargan avituallamiento, descargan comida, descargan armas, incluso dejan personal, porque ellos sabían que el General Ferrand podía resolver el problema si tenía ese abastecimiento. ¿Qué ocurre? Cuando esa gente salen rumbo oeste, y Dessalines interpreta que esos barcos van para allá a acabar con Haití y levanta el cerco, y ahí es donde se produce aquella famosa hecho histórico que se llamó el degüello de Moca, que el degüello de Moca no fue en Moca. Cuando esa gente, antes de salir de aquí, Jean-Jacques Dessalines llamó a sus generales y le dijo: por donde usted pase no me dejen ni los gatos vivos. Esa fue la orden. O sea, que el degüello no fue en Moca, fue en Moca, en Cotuí, por donde quiera que ellos pasan, acababan. Las mujeres las metían presas y las ponían en la retaguardia de las tropas del ejército. Y los niños. Imagínense ustedes de aquí a Puerto Príncipe a pie, esa gente atrás, con esos ríos caudalosos como eran antes. ¿Cómo, de qué manera podían llegar esa gente? Bueno, el que se podía disparar, un balazo. Seguía. Eso fue en el año 1805. En el 1808 surge un fenómeno, y es que un campesino dominicano conforma un ejército, llamado Juan Sánchez Ramírez, conforma un ejército y le hace frente a las tropas francesas. Y efectivamente acaba con las tropas francesas, con todas, incluso este hombre, el comandante que lo mencioné ahora mismo, el comandante, el general Ferrand, coge y se aparta el grupo y coge y se mata.
tal vez por la vergüenza o por lo que sea, pero que se mata. Ahí llegamos a 1809. En 1809 concluye la era de Francia en Santo Domingo. Y llegamos ya a 1810, que es cuando comienza, en 1810, comienza la época, el periodo de la España Boba, que concluye en el año 1821. En 1822, el 9 de febrero de 1822, los haitianos penetran a la parte este y ocupan la parte este. En 1822. Salté Va correcto. Sí. La independencia de Núñez de Cáceres. Sí. Sí, eso lo salté. En 1822 cogen y se mantienen hasta 1844. En 1844, no, en 1803, 1804, surge la independencia haitiana. Y pasa la independencia haitiana. Ya tenemos la configuración que hay geopolítica en el país, es que en la parte este está, no, en la parte este no, está ya Haití como república y España que está en la parte este. Haití que está en la parte occidental ya como república y España que está en la parte este. Esa es la situación que hay ahora entre los dos pueblos. 1822-1844, la República Dominicana se libera de los haitianos y posteriormente declara su independencia. Entonces ahora sí, ahora tenemos en el extremo occidental Haití y en el extremo oriental tenemos a la República Dominicana. En 1856, como señaló el amigo, el amigo Sócrates Suazo, en 1844-56, se dan las guerras que José Gabriel García las cataloga como en 4 porciones, en 4 partes, ¿no? 4 campañas. En 4 campañas, exactamente. Y esas guerras concluyen en el año 1856. En el año 1856 a 1859 hay un periodo convulsivo, pero en el 59 se firma un acuerdo. Se firma un acuerdo. Hay un acuerdo, sí, hay un acuerdo. Ya estamos viviendo más o menos como debemos vivir. Ya está un pueblo por allá, otro pueblo por acá, hay una frontera y todo está bien. Pero en 1861 hay muchas personas que tildan al general Pedro Santana por la acción que hizo de convertir a la República Dominicana en una colonia española, lo consideran un traidor. Pero yo creo que me parece que como violento tildarlo de traidor. Y creo que eso fue el pensamiento que se le puso Balaguer en la mente cuando lo llevó al Panteón de la Patria. En el Panteón de la Patria. Es un traidor y él dice, sí, yo creo que sí. Bueno, vamos a decir que sí. No es traidor, no. ¿Qué ocurre? Santana era un hombre que estaba disminuido. Él se conocía, estaba disminuido. Pero conocía bien a los haitianos, que eran una potencia en el Caribe. Entonces, Santana piensa, eso es especulación, Santana piensa que es preferible muchas veces asociarse con los españoles y declarar una provincia española que dejando bajo el yugo de los haitianos. Ese es un razonamiento que se puede hacer y que usted puede encontrar lo bueno con malo. Entonces, por eso yo digo que Santana, yo creo, me parece a mí particularmente,
todo usted puede empezar al revés, al contrario de lo que yo pienso, no hay problema. Pero yo creo que hemos sido un poco injustos con el general Pedro Santana, partiendo de lo que yo estoy diciendo. Y efectivamente, en 1861 ya se vota y comienza ya la guerra entre la parte occidental y la parte oriental. Comienza la guerra. ¿Qué guerra? O la guerra de la restauración de la República. Comienza. Haití tenía un ejército muy superior al de nosotros. Y Haití poseía en ese momento las armas más modernas que existían en la humanidad. Just like there were franceses. Heredaron del ejército francés. Entonces, en esos combates prevaleció la fuerza dominicana. Y en 1865, en el grito de la restauración, ahí nos liberamos de las fuerzas españolas, lo vencimos a los españoles. Y ahí se instaura nueva vez la República Dominicana. De 1865 al 68 fue un periodo muy convulsivo. Los presidentes no duraban nada, 2 meses, 3 meses, un mes, así, ¿no? Hasta que en el 68, 1868, engancha en la presidencia de la República Buenaventura Báez. Pero ¿qué pasa con Buenaventura Báez? Que es un anexionista. Buenaventura Báez todo lo que pensaba era juntarse con los americanos. Eso era lo de él. Y lógicamente encuentra una serie de elementos que no comparten esos criterios. Y por eso se llama el gobierno de Buenaventura Báez, la guerra de los 6 años. Porque eso fue guerreando desde un principio hasta que se acabó el gobierno. 1868 a 1874. Incluso aquí vino una comisión que hizo un libro. Sí, señor. Que hizo un libro, exactamente, sí. Haciendo una evaluación de la situación, a ver si los americanos podían quedarse aquí y hacer un estado de la República Dominicana, hacer un estado de la... Incluso le llegaron a dar su peludo. Claro que sí, claro que sí. Bueno, eso ocurre en el año de 1868, ya. Transcurre el periodo de los 4 años y de los 6 años y este hombre tiene que salir huyendo. Y sale huyendo. ¿Quién toma el poder en la República Dominicana? Ignacio María González. Pero en 1864 toma el poder Ignacio María González. Ignacio María González inmediatamente designa una comisión que fuera a hablar con Haití a propósito de ver cómo iban a manejar el problema de la frontera. ¿Por qué se crea esta comisión que va a Haití a hablar sobre la frontera? Porque la frontera que existía era la de Aranjuez. Entonces ni los dominicanos mismos sabíamos qué era lo que nos correspondía a nosotros. Entonces cuando Ignacio María González toma el poder, prepara una comisión que la preside Carlos Noel, se va a Haití a discutir con los homólogos haitianos una nueva frontera. Cuando él se junta con Propeté, que es un general, que es el homólogo de él, le dice, no, pero espérate una cosa, ustedes van a tener que sacar a todos los haitianos que están viviendo aquí ilegalmente. Así eso no se puede hacer. No, sí, no hay problema. No, ese es un lapsus que se me pasó y debo darle cinta para atrás para clarificar eso, para que ustedes lo sepan. Cuando Buenaventura Báez toma el poder, Ignacio María González hizo relación con los haitianos y los haitianos le ayudaron con hombres, con dinero y con armas y con cosas de esas.
Entonces, cuando ellos salían en incursiones, los dominicanos salían en incursiones a tomar, digamos, a Sabaneta, tomaban a Sabaneta sin tirar un tiro. Pero ¿qué hacían los haitianos? Los haitianos ocupaban Sabaneta y ponían la bandera haitiana. ¿Cuál era el propósito de eso? Permitir el retiro de las tropas del general Cabral sin ningún problema. Eso era bien, eso estaba bien, ¿no? Pero ese hombre duró 6 años y fueron haciendo incursiones. Bueno, terminó la guerra, ¿no? Pero esos haitianos se quedaron ahí. No se fueron para Haití. Entonces, por esa razón, este muchacho, Carlos Noel, le dice a Propete, no, pero esa gente tiene que salir de ahí, o esa gente no pertenece a... No, bueno, sí, lo vamos a sacar, pero vamos a firmar el documento. Y firman un convenio de paz, amistad, comercio, navegación y tradición en 1874. Si nosotros cogemos ese convenio y leemos el artículo 4, vamos a ver que dice que todo. Tú tienes por casualidad ahí el convenio de 1874, búscalo en el índice para yo leerlo, para que ustedes vean qué ocurrió con ese convenio que se firmó, ¿no? Habían tropas... 1974, página 91. 91, búscalo aquí. Para que veamos el artículo 4, el artículo 12 y el artículo 33 eran ganchos. Todo eso fueron ganchos para fastidiarnos a nosotros posteriormente. Oigan, que dice que van a dividir, van a hacer la frontera, pero a partir de sus posiciones actuales. ¿Y cuáles son las posiciones actuales? Las posiciones que actualmente ocupan los haitianos. No, la posición que por ley le corresponde. No, pero yo no, venga. Debo decir una cosa. Ese artículo 74 nos llevó a nosotros a la presencia del Papa León XIII. Fuimos en comisión a discutir eso al Vaticano. Cuando llegamos al Vaticano, Rampolla, que es el secretario de Estado del Vaticano, dice, pero ven acá, no, si esa es la interpretación de un artículo, cualquier jurisconsulto hace eso. Ahora, si ustedes quieren que el Papa participe en esto, tiene que darle poderes, muchos poderes, porque el problema de ustedes no es un problema de la interpretación de un artículo. Los haitianos dicen, sí, no, está bien, todo lo que ustedes quieran, no hay problema. Pero cuando eso llega a Haití le dice, mire, usted es loco, a usted no se le mandó a eso, usted va a discutir el artículo 4 única y exclusivamente. Lo frenó. Entonces, bueno, eso así no se podía, con solamente el artículo 4. Pero dicen otras cosas más complicadas. Dice otras cosas más complicadas. El artículo 12 y el artículo 33. Bueno, el 33, ese artículo es interesante recordarlo, porque ese artículo apeló Trujillo a ese artículo para juntarse con Estenio Vicente y poner las cosas claras. Por recomendaciones de quién? De Moisés García Mella. Ahí vamos a llegar. Como les dije, esa firma de este convenio de paz, amistad, comercio, navegación y tradición no llevó a la presencia del Papa. Y eso fue, hay una descomposición seria. Bueno, pero ahí caímos, ahí vamos a caer en el año de 1899. Hay la firma de un convenio que se llama Convenio de la Moda de San Nicolás, pactado entre Lili, que era el presidente dominicano, y Teresía Simón Sánchez, que era el presidente haitiano. Eran en llave. ¿En qué consiste? Pónganle mucha atención a esto, que ahí comienza el despalote entre todos. ¿En qué consiste ese convenio
Convenio de la Moda de San Nicolás. 3 artículos nada más. Primer artículo. Comisionados haitianos y dominicanos van a hacer un descenso en la frontera, a la frontera. Van a levantar planos de acuerdo a lo que era la frontera en el año de 1874. Que una vez levantados los planos, se lo van a intercambiar, es decir, el plano que hizo el dominicano se lo van a dar a los haitianos, y el plano que hizo los haitianos se lo van a dar a los dominicanos. Se van a sentar y van a analizar, y si hay diferencia entre uno y otro, pues entonces eso se va a discutir. ¿Qué hacen los haitianos? Aquí no creo que haya haitianos. ¿Qué hacen los haitianos? Que cogen ese plano que levantan un tal Alexander Pujol y Henry Thomaset y arrancan por Puerto Príncipe y se juntan con las autoridades de educación y el gobierno y legalizan ese plano. Pero ven acá, ustedes han visto algo igual. Ahí se ha violentado todo lo que se trató en ese convenio. Todo se violentó. Entonces va y lo ponen y lo legalizan, ese plano en Puerto Príncipe. Y ese plano duró legal en Puerto Príncipe más de 15 años. ¿Qué quiere decir eso? Que más de una generación surge con la idea de que el plano de Pujol y Thomaset son regales. En otras palabras, que Dajabón es haitiano, que Curabo, como se llamaba la restauración, es haitiano, que Cercadillo, que era como se llamaba Pedro Santana, es haitiano, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ¿a dónde era que yo? Estaba en 1914. No, estaba en 1899. Con Lili cuando sucede exactamente el presidente haitiano. La firma de eso, que se firma en que aquello es un desastre. Esa gente, como le dije, ¿no? Se van y ponen, legalizan el plano, y ese plano dura legal más de 15 años. La pregunta es la siguiente, pero ¿y qué hizo el gobierno? No es de nosotros. ¿Qué hizo? ¿Por qué se permitió eso? Que eso durara tanto tiempo. ¿Por qué? Pues yo le voy a decir algo que es real, pero ustedes lo interpretan como ustedes quieran. En la Cancillería, buscando papeles, apareció un chequecito de $400,000 que dice para depositarse el nombre del presidente Ulises Ceró Lever. En los comentarios eso ustedes se quedan sobre. Lo hacen después. Bueno, sucede eso. 1899. Llega el 1901. En la frontera hay un problema, un serio problema en la frontera. En 1901, de cuestión de límite. Entonces, hay un problema, se juntan los técnicos que van a discutir el problema y efectivamente el barco a donde estaban los comisionados era frente a la desembocadura del río Dajabón en Manzanillo, ¿no? Y el barco se llamaba El Presidente, que era un barco dominicano. Sí. Ajá. Y ahí estaban los técnicos. Todos los técnicos salían en un barquito chiquito y llegaban ahí y comenzaban a caminar la frontera. Y estaban de acuerdo en cierta parte, porque la frontera al inicio la define el río Dajabón. Y ellos estaban de acuerdo y no había problema, ¿no? Pero llegan a la pirámide 24. Cuando llegan a la pirámide 24, dicen los haitianos que la línea de demarcación continúa definiéndola el río Dajabón hasta su cabeza, embocadura, donde acaba. Bueno, ahí hubo problemas, no se pusieron de acuerdo y ahí se rompió el trabajo ese que se hizo en el año de 1901. El presidente
Moncáceres, muy atormentado, muy preocupado por el problema de la frontera, que no se sabía, los dominicanos no sabíamos qué nos correspondía a nosotros, porque había una frontera que era la de Aranjuez, pero no sabíamos, no teníamos conciencia de eso, y los haitianos tampoco. Entonces tú veías que los haitianos arrendaban un terreno a una compañía americana, el hombre que se fue cosa, ¿no? Y el terreno estaba aquí próximo al lago de Riquillo. Fue un desastre aquello, ¿no? Era un problema, no se sabía. Entonces Moncáceres contrató, en el gobierno de Moncáceres en 1906, contrató a un ingeniero francés que había trabajado en el asunto del canal de Panamá, para que ese ingeniero francés determinara los bornes, dónde están los bornes del acuerdo de, ¿cómo se llama? De eso, de Aranjuez. Sí, de acuerdo de Aranjuez, que lo definiera. Entonces ese señor fue al campo y hizo un trabajo extraordinario. Ese Alfredo Bonpessier, ese hombre debían ponerle una calle aquí, por lo que hizo ese hombre cogió y determinó la posición de donde estaban los bornes de Aranjuez. Bueno, pero a él le sorprendió sobremanera llegar a Gurabo, que era que es lo que hacía una restauración hoy, si llegar a Gurabo y ver que los oficiales que estaban de servicio con carabina y cosas de esas eran haitianos. Y entonces preguntó, bueno, ¿y esto por qué? Porque esto es dominicano. Ah, sí, pero el problema es que aquí los dominicanos no quieren hacer este trabajo y tenemos que emplear a los haitianos para que hagan ese trabajo. Oye eso. Bueno, sucedió así. Bueno, a este muchacho lo matan en noviembre de 1911 y se arma un lío ahí, A Cáceres. problema, lo matan, sí. Sí, Lo matan. aquí en William. Sí, por ahí. Tejera Fue bañándose. No. Su historia. Por Luis Tejera, Sócrates. Que Sí. dice el papá. Que por aquí fue saliendo, por ahí fue que lo agarraron. Saliendo por aquí, por esa puerta de Conde no. De la puerta de San Diego. Agarran a Luis Tejera, que iba a cruzar. Bueno, sí, el caso es que en el 16 somos ocupados. Ese es mi teléfono. Sí. No, pero déjalo. En el 16, 1916, En el 15 ocuparon Haití y en el 16 lo ocuparon. en el 15 ocuparon Haití, el 16 nos ocuparon a nosotros. Cuando concluye la ocupación, que concluye en el 21, el 24, que concluye en el 24, hay elecciones libres. ¿Y quién gana las elecciones? Horacio Vázquez Najara gana las elecciones, que es muy amigo de Luis Bornó. Se juntan esos dos presidentes y determinan hacer una frontera. No es que no hay frontera, hay frontera, pero está muy confusa. Vamos a hacer una porque es que a diario haitianos y dominicanos chocan en la frontera porque no saben definirla, ¿no? Pues vamos a una frontera, se juntan ellos dos, ¿no? Entonces, efectivamente, el 21 de enero de 1929 se concluye con una frontera que va desde Dajabón hasta Pedernales. Y esa pirámide está señalada por 313 pirámides. Ya hay una frontera definida. Esa frontera tiene un espacio que se llama Carretera Internacional, que va desde Villa Nacaona, que pertenece a Restauración, hasta Pedro Santana. Esa carretera internacional la conforman 48 kilómetros. Conforman la carretera internacional y tiene esa carretera 50 pirámides, con la particularidad de que las pares van en el lado haitiano y las impares van en el lado dominicano. Las pirámides van colocadas una de otra aproximadamente a 1000 metros.
más o menos. Bueno, ya nosotros tenemos una frontera, ya tenemos una línea de demarcación bien definida, ya completamos ya la frontera, tenemos la frontera. Ahora bien, sí tenemos la frontera, pero los problemas persisten, los problemas siguen. Y lo primero que se le ocurre hacer un muro a los haitianos. Los haitianos levantan un muro y el Señor me decía a mí, mire, este muro a la única gente que no le gusta es que a los contrabandistas. Pero después todos los dominicanos y todo el mundo está conforme con este muro que nosotros estamos haciendo. Y era verdad, era un muro para evitar el trasiego de mercancía de más allá de Vías Frías. Y lo hicieron y le quedó bien, pero eso después no siguió funcionando. Es que en el 29, cuando se firma el documento, ya tenemos fronteras, tenemos todo. Entonces, en la carretera internacional, que fue la pregunta que usted me hizo, sí, comenzó el 14 de abril a hacerse esa carretera y terminó el 1 de julio de 1942. La responsabilidad de esa carretera la tomó el gobierno dominicano y esa carretera la terminó de hacer realmente Obras Públicas de Santo Domingo. Terminó esa carretera. Esa carretera carece de protocolo de uso y mantenimiento. Entonces, por esa razón está en la situación que está. Que, digo, montarse en la carretera internacional ahora mismo es un peligro. Sí. Porque si está lloviendo y te vas por un derricadero de eso, lo que hay que tirarte la vela. Eso es malo, muy malo. ¿Por qué razón? Porque no sabemos a quién le corresponde mantener de tal pirámide a tal pirámide. No sabemos eso. ¿Por qué? Porque no hay un documento que avale ese criterio y que le diga el mantenimiento del puente del río El Tibonito de la pirámide 90 le corresponde a la República Dominicana. No lo dice. Entonces, por eso está el desorden que hay en la carretera internacional. Si tienen alguna, en la carretera internacional, como dijo el jefe, comenzó a elaborarse en el año de 1936 y concluyó en 42. Si tienen alguna pregunta que formular con relación a eso que hemos hablado, pueden hacerla, que yo estoy aquí para contestar. Quiero preguntarle algo. ¿Qué opina de los hallanos? Los hallanos. Esa es una plaga que está invadiendo toda la frontera. ¿Cómo nosotros nos despegamos de los hallanos? No hay manera. ¿Por qué razón? Porque hay una ligazón muy estrecha entre lo que es la parte dominicana y la parte haitiana, por ciertas y determinados lugares, no por todo. Entonces ahí tú ves un muchacho joven, una jevita bonita, y bueno, se gustan, y ahí está la cosa. Entonces, ¿qué sale de ahí? Vamos a agradecerle a todos por la participación, agradecerle al señor embajador William Páez Piantini, quien nos ha arrojado tanta luz sobre un tema importantísimo de la existencia de la nación dominicana, la existencia física del territorio de nuestros antepasados, por la que nos hemos sacrificado, porque hemos dado todo por la patria, y vamos a tributarle de pie un aplauso cerrado.